Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos aquí con otro vídeo sobre noticias que pueden ser de interés con la ayuda de Rucania Perribay. Bueno, ya sabéis, dejadnos por favor comentarios, propuestas, ideas, preguntas en los comentarios del canal y las iremos respondiendo a través de los vídeos de preguntas y respuestas. También ya sabéis que si queréis ayudarnos, la forma más directa es que os suscribáis al canal, dándole a suscribir, sin más, los que no lo habéis hecho hasta ahora, o a unirme para haceros miembros del canal, los que queráis. También la información que os guste, por favor, pues difundirla, proponer a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Bueno, pues sin más, Rucanes, si te parece, vamos a empezar. Hola, sí. Bueno, la primera noticia que quería comentar era: Confebask ve muy difícil el acuerdo para reducir la jornada sin un cambio en Yolanda Díaz. Bien, bueno, vamos a explicar primero esto sobre todo para oyentes pues, latinoamericanos en general, ¿no? Bueno, Sí. Confebask se define como la Organización de Empresarios Vascos, ¿eh? Entonces, bueno, pues cuestiona de alguna forma pues, el proceso que se está desarrollando en España para reducir la jornada laboral de la mano a través de la iniciativa de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ¿no? Bien, entonces, Confebask está planteando que Yolanda Díaz tiene que, de alguna forma, que cambiar sus planteamientos para llegar a un acuerdo, ¿no? Bueno, un par de precisiones, ¿no? La primera es sobre Confebask. Confebask aquí está hablando en nombre de los empresarios vascos, pero hay que dejar claro que, a pesar de que Confebask se define a sí mismo como Confederación de Empresarios Vascos, pues en realidad no lo es. En realidad no lo es. Y sus líderes no son empresarios y mucho menos son empresarios vascos. Digo, no son empresarios porque cada vez más son empleados de multinacionales o de filiales de empresas multinacionales, con lo cual no son en absoluto representativos del papel de los que son emprendedores o empresarios del País Vasco, ¿no? Y por otro lado, como hemos dicho, no solo son empleados en vez de ser empresarios, sino que son empleados, ya digo, de filiales de multinacionales cuyos intereses no tienen absolutamente nada que ver con el País Vasco, ¿eh? Y muchas veces son contradictorios. Lamentablemente son estos intereses los que se han hecho con el control de Confebask y entonces cuando Confebask dice que habla en nombre de los empresarios vascos, no habla en nombre de los empresarios vascos, habla en nombre de esa oligarquía financiera que controla Occidente y que está destruyendo Occidente desde hace aproximadamente 30 años. Lo cual hay que tener esto muy en cuenta a la hora de interpretar estas opiniones de Confebask. Bien, bueno, de cualquier forma se está hablando mucho alrededor de este planteamiento de la ministra Yolanda Díaz de reducir la jornada. Bueno, hay debates muy en parte técnicos que seguramente no interesan a una parte y muy importante de la audiencia, pero sí es importante aludir al fondo de la cuestión, ¿no? Primero se abrió una discusión alrededor de estos temas de si estas reducciones de jornadas reducen o no la productividad, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? La productividad es la capacidad de producción de las personas, pero se puede medir de distintas formas. Entonces, si medimos la productividad, se suele medir la productividad pues, por habitante, ¿no? Esto nos lo da de alguna forma la renta per cápita, ¿no? Que es el conjunto de la producción de un territorio dividido por el número de habitantes. Eso es lo que se produce por habitante, ¿no? Bien, otra medida de la productividad es la productividad por trabajador. Se divide el total de la producción entre el número de trabajadores, ¿no? Y una tercera es la productividad por hora de trabajo, ¿no? Dividiendo la producción total entre el número de horas trabajadas, ¿no? En la economía. Bueno, entonces, en este caso, lo que sí se puede decir es que, evidentemente, si se reduce la jornada, por ejemplo, de 40 a 38 horas, como se está discutiendo, a 37,5, vamos a decir 38 horas, es evidente que la productividad por trabajador se reduce. Si no, hombre, puede haber
empresas excepcionales donde esto no suceda, pero en conjunto tienen que ser empresas muy mal gestionadas para que trabajando todos los trabajadores 2 horas menos a la semana no se produzca menos por trabajador. Otra cosa es que, evidentemente, no se reduce la productividad por hora. Por cada hora que se trabaja, no se produce menos. Y en la medida en que son aún menos horas, pues puede incluso subir un poquito la productividad por hora. Bueno, entonces, esto para clarificar un poco la situación. Pero claro, evidentemente también la productividad por trabajador, ya decimos, y la productividad por persona tiende a reducirse, lógicamente. Pero esto, el que se reduzca, aunque algunos han argumentado que no, basándose en determinados experimentos o desarrollados en unos u otros países, pero yo creo que es evidente que la productividad por trabajador se reduce. Es decir, salvo casos muy excepcionales de algunas empresas muy concretas. Bien, pero después hay que añadir que esto no quiere decir que no haya que hacerlo, porque hay que tener en cuenta el contexto en el que estamos en nuestro entorno y en el que está Occidente y sobre todo Europa, que es un contexto en el que es una sociedad claramente distorsionada desde hace generaciones como consecuencia de un sobretrabajo, de que a partir del momento de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, esa incorporación no se hace repartiendo el trabajo, sino añadiendo 40-45 horas de trabajo por unidad familiar. Entonces, estamos en una situación de sobretrabajo que ha traído pues, la sobreexplotación de las mujeres por un lado, el hundimiento demográfico por el otro. Todos pensábamos que con el avance tecnológico íbamos a ir trabajando cada vez menos y resulta que estaba sucediendo exactamente lo contrario. Entonces, recuperar esto es importantísimo, aunque sea para tener sociedades más equilibradas, más sanas, con una capacidad de desarrollo social y económico más armónico, ¿no? Pero otra cosa es esto, cuándo hay que hacerlo, cuál es el momento oportuno, sabiendo que repercute negativamente con respecto a la producción, lógicamente, ¿no? Si trabajas en hay exactamente que, al contrario, esa incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, trabajando 45 horas más, supuso a corto plazo un incremento de la producción, aunque a largo plazo, hundiendo la demografía, también estaba hundiendo las perspectivas económicas, por supuesto, ¿no? Pero esto quiere decir que, al final, a pesar de esa repercusión negativa, hay que abordar medidas para reducción del tiempo de trabajo, ¿no? Desde un punto de vista social y económico, con una perspectiva de medio y largo plazo. Y otra cosa es el momento y la forma en la que esto hay que hacerlo, por supuesto. De acuerdo. Vale. De acuerdo, muy bien. Pues otro tema diferente. 3 claves sobre los peores disturbios de la última década en Reino Unido, con cientos de detenidos y violentos ataques contra migrantes. Disculpa. Bueno, sí, vamos a ver. Ha habido disturbios, vamos a decir, contra la migración que se han repetido en los últimos días y semanas, tanto en Irlanda como en Inglaterra, ¿no? Como en el Reino Unido. Los más graves estos días están siendo en el Reino Unido y han estallado a raíz de un asesinato de 3 niñas, ¿no? Bueno, esto ha generado movimientos disturbios por distintas ciudades del Reino Unido y luego contradisturbios donde otros grupos se han movilizado en contra de los primeros, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, hay muchas cosas que se pueden decir sobre este tema. Mi última información, que viene de hoy mismo, es que viene desde el propio Reino Unido. Es una cierta sorpresa porque disturbios comparables que han sucedido en otros momentos han sido de alguna forma normalmente tapados, silenciados. Se les ha quitado importancia desde los medios, desde el ámbito político, etcétera. Y, sin embargo, ahora daría la sensación de que se está haciendo lo contrario, ¿no? Y esto es un tema que en principio nos debe llamar la atención y muy peligroso porque se está relacionando desde el propio gobierno del Reino Unido con posibles medidas o nuevas medidas, yo diría, de censura, de intervención en los medios de comunicación, de control de los derechos civiles, y esto estaría en paralelo con, por un lado,
digamos, magnificar el impacto, exagerar el impacto de esos disturbios que nos sirvan para justificar este tipo de medidas, ¿no? Bueno, pues hay que estar muy atento porque ya sabemos que esta es un poco la situación de Europa Occidental desde hace años, ¿no? Con unas élites corporativas que controlan Europa y que están en situación de pánico, en situación de amenaza, y que como consecuencia de esa situación de pánico, pues están con la constante tentación de abordar medidas de restricción de derechos que nos pueden llevar a una situación dictatorial, pero que a ellos de alguna forma les pueda blindar frente a un contexto cada vez, para ellos, cada vez más negativo, ¿no? Bueno, entonces, ya digo, hay que estar muy atento y no dejarse engañar por posibles maniobras que siempre nos están intentando justificar nuevos pasos en esas restricciones de derechos, ¿no? Y luego tenemos el otro tema de este efecto de secundario, vamos a decir, de los fenómenos migratorios, que vemos cómo se está ya produciendo en Europa ya en distintos puntos y de forma cada vez más frecuente, ¿no? Ya hemos comentado más de una vez que en el movimiento obrero desde el siglo XIX se ha analizado de forma constante que los movimientos migratorios masivos a territorios industriales tenían al final dos finalidades. Una primera de explotación masiva de mano de obra barata y una segunda de división y manipulación social, de división y control social. Es decir, y el propio Marx nos hablaba de cómo las mismas grandes empresas o grandes inversores que traían a las poblaciones inmigrantes para explotarlas, luego financiaban a unos grupos de trabajadores y a los otros para que se enfrentaran entre ellos. Porque claro, ese divide y vencerás es algo eterno en las sociedades humanas, y para los que controlan las sociedades, para estas élites corporativas, ese diseño parece cada vez más claro que estas décadas de fenómeno migratorio han estado relacionados precisamente con esos dos objetivos que el movimiento obrero llevaba detectando desde hace 200 años, ¿no? Ese primer objetivo de disposición masiva de mano de obra barata por el conjunto de la clase empresarial europea y, por otro lado, asegurar el control, la manipulación del social y el control dividida étnicamente y enfrentada entre ellos. Bueno, pues parece claro que estamos entrando en muchos países en esa segunda fase, en la que, en lugar de, y esto ha sido muy significativo con estos movimientos que están sucediendo, estos disturbios que están sucediendo en Irlanda y en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, enfrentamientos contra los inmigrantes y, por ejemplo, contra las mezquitas, ¿no? Pero claro, los migrantes sí es evidente que no son en ningún caso los responsables de los aspectos negativos de ese proceso. En todo caso, habría que ir contra los empresarios que les contratan para explotarlos o, sobre todo, contra una política que ha sido y sigue siendo cómplice de ese proceso de manipulación y control social, ¿no? Entonces, el que esos movimientos no se dirijan contra la clase política, sino contra los migrantes en concreto, pues es bastante sintomático de que estamos también a una manipulación probablemente de todos esos movimientos, siempre en base a esos intereses de las grandes corporaciones de autoprotegerse y de consolidar un futuro social de Europa pues bien controlado por ellos. Bien. Bueno, un tercer tema dice: Colombia, Brasil y México convocan a Maduro y el opositor González a aceptar un diálogo político. Sí, bueno, vamos a ver. Independientemente del detalle de lo que ha sucedido o no ha sucedido en el proceso electoral en las elecciones presidenciales en Venezuela, que evidentemente hay que tener información muy detallada para afirmar que ha sucedido A, B, C o D, ¿no? Pero está claro que hay un proceso electoral que está muy bien definido en la legislación venezolana y que por eso muchos expertos suelen decir que es de los sistemas electorales más garantistas de Latinoamérica, y algunos dicen que incluso del mundo, ¿no? Entonces, un proceso electoral muy bien definido con una triple vía de contraste de las votaciones, electrónica, en papel y presencial, y
a través de, después de esas 3 vías de contraste, hay digamos, una puesta en común de esos datos que se realiza a través de una autoridad electoral central que es autónoma con respecto al gobierno, está constitucionalmente es autónoma con respecto al gobierno y que tiene un plazo de 30 días para verificar el resultado de las votaciones. Bueno, ese proceso está en marcha. Claro, no se ven razones para que no sé, en base a sospechas de tipo ideológico, etcétera, pues se intente obligar a estas autoridades a formalizar el proceso de una determinada forma o antes de lo que su propia legislación les obliga. Otra cosa es que hubiera pasado el plazo legal, no hubieran hecho esa información y no hubieran procesado esa información y a partir de ese momento pues se les requiriera a que lo hicieran. Pero por razones políticas, presionarlos para que lo hagan antes de tiempo, yo creo que en principio no tiene ningún sentido y es más, estas autoridades no tienen por qué hacer las cosas antes de lo que deben hacerlas en base a ese tipo de presiones políticas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se decanta. Parece que de día en día la situación se está de alguna forma tranquilizando internamente, aunque, bueno, no hay que descartar nada, sobre todo desde un punto de vista geopolítico, teniendo en cuenta que, como ya hemos dicho, es un momento clave en Venezuela. Ha habido durante el chavismo 31 procesos electorales, siempre con disputas sobre la legitimidad de las elecciones que luego no se han verificado en la práctica, ¿no? Pero esta puede ser la última vez. Puede ser la última vez en las que Estados Unidos tenga la oportunidad de hacerse con el control de Venezuela, como llevan intentando desde hace mucho tiempo. La última vez porque, tal como está el proceso geopolítico, la implicación de Venezuela, la interrelación de Venezuela con el mundo emergente de los BRICS, China y Rusia, es creciente y muy posiblemente dentro de unos pocos años nos vamos a encontrar ya con una Venezuela totalmente distinta, no solo porque desde un punto de vista económico, de estructura económica, de desarrollo económico, se interrelacione ya crecientemente con los BRICS, sino que probablemente nos encontraremos ya con una oposición distinta y también un chavismo distinto, ¿no? Una oposición distinta no dependiente de Estados Unidos, sino que desde una u otra ideología parta realmente de los intereses del pueblo venezolano y un chavismo que no actúe como hasta ahora de una forma tan atrincherada, ¿no? Sino de una forma más constructiva y no tan centrada en esas trincheras de izquierda-derecha, sino que apunte a intentar hacerse con el visto bueno, con la aceptación, con la voluntad del conjunto de la población, ¿no? Y esto les llevaría tanto a la oposición como al gobierno, pues, a hacer planteamientos seguramente mucho más constructivos y con mucha más capacidad de interrelación entre ellos, ¿no? Bueno, Zelensky recibe ya los primeros F-16. Bueno, vamos a ver, como ha sucedido antes con otros digamos, avances o escaladas en el equipamiento armamentístico de Ucrania, se lleva mucho tiempo hablando de que, bueno, primero de que no se podía, como siempre, ¿no?, que no se podía entregar a Ucrania F-16 porque eso era una escalada inadmisible, bueno, como se hizo antes con los Leopard, con otras modalidades de tanques, con misiles, etcétera, y al final esos pasos siempre se han dado, ¿no? Pues en este caso también ha sucedido lo mismo. Parece que los primeros F-16 ya pueden estar disponibles, ya pueden estar, bueno, disponibles para su utilización. Esto en sí mismo es una escalada, pero no parece que vaya a ser una escalada que cambie tampoco nada significativo en el terreno militar, ¿no? Bueno, hay que estar atentos al detalle, pero sí puede haber dos problemas detrás de esto, desde el punto de vista de escalada, no tanto por la eficiencia directa de los F-16 contra las fuerzas rusas. Primero, el primer riesgo es que los F-16 tienen capacidad para transportar misiles nucleares. Y esto puede generar problemas serios, porque claro, un F-16 que avance hacia territorio ruso
pues no siempre va a ser fácil para Rusia identificar cuándo los F-16 pueden o no estar llevando en un momento de crisis, llevando misiles nucleares, ¿no? Y entonces, bueno, hay que ver Rusia cómo responde a este tipo de riesgos, ¿no? Cómo gestiona esa escalada en los riesgos, ¿no? Y el otro aspecto peligroso es el tema de los aeropuertos. Claro, en principio no quieren utilizar Ucrania y los aliados, la OTAN no quiere utilizar los aeropuertos ucranianos para los F-16 porque estarían muy vulnerables a estos F-16 frente a los ataques rusos. Entonces dicen, bueno, vamos a utilizar aeropuertos de otros países y esos aeropuertos de otros países, para dar la sensación de que parten desde Ucrania, pues saldrán de esos aeropuertos de otros países, digamos que harán una pequeña escala en un aeropuerto ucraniano justo para partir a atacar a las fuerzas rusas, ¿no? Bueno, y este es otro tema, que vamos a ver cómo lo gestiona Rusia, porque evidentemente esto le da legitimidad a Rusia para atacar los aeropuertos de los que procedan estas naves. Se está hablando mucho de Moldavia, pero no se descarta que algún país de la OTAN se implique también en esas operaciones. Y esto ya plantea, digamos, un riesgo muy alto de escaladas si Rusia responde a esa nueva situación atacando los aeropuertos de origen. Bueno, vamos a ver, porque esta situación de provocaciones crecientes contra Rusia desde los países de la OTAN, pues ya es una situación muy repetida de la que llevamos un año aproximadamente. Y, bueno, Rusia ha estado intentando permanentemente mirar hacia otro lado frente a esas provocaciones, teniendo en cuenta, bueno, que están ganando en el terreno de batalla, que Ucrania está en una evolución constante hacia el colapso, mientras las fuerzas militares de Rusia se refuerzan continuamente. Entonces, bueno, les interesa de alguna forma no descentrarse y no cambiar el tablero de juego como le interesa a la OTAN. Pero, claro, es en mirar hacia otro lado frente a provocaciones directas contra Rusia, pues evidentemente en algún momento puede tener sus límites y no sabemos exactamente cuál va a ser ese momento. Entonces habrá que estar atentos por si acaso. Muy bien, pues un último tema. Israel se prepara para la venganza de Irán tras el entierro del jefe político de Hamas. Teherán culpa al... Sí, este es el contexto en el que nos movemos desde hace unos días, ¿no? Todo el mundo está esperando un ataque de Irán contra Israel. Irán ha afirmado que ese ataque se va a producir y que posiblemente esa respuesta de Irán contra Israel no sea, vamos a decir, tan blanda como fue la respuesta anterior frente al bombardeo del consulado entre otra provocación de Israel, también buscando la escalada, en la que bombardeó el consulado de Irán en Siria, ¿no? Bueno, hay distintos movimientos que se están interpretando por los analistas pues de distinta forma, ¿no? Ha habido una visita de uno de los jefes militares de Estados Unidos a Israel y también una visita de Shoigu en representación de la seguridad nacional de Rusia a Irán, y se especula con que estos dos viajes han intentado de alguna forma contener esta escalada y que no degenere en un conflicto regional de alto nivel. Esto es algo complejo, no se sabe muy bien exactamente cómo se están barajando las distintas cartas. Recordemos que el origen de esta situación a corto plazo está en que dentro de esa estrategia de Israel de romper el tablero porque no les están yendo bien la situación en el frente de batalla en Gaza, en Cisjordania, contra Hezbollah en el norte y contra los hutíes, están teniendo gravísimos problemas económicos, no pueden seguir mucho tiempo en esa situación, pero además hay una estrategia de largo plazo en la que a Israel le cuesta o está viendo que el futuro de su proyecto hegemónico en Oriente Medio está amenazado por el cambio del contexto geopolítico mundial, ¿no? Por una posición que siempre se ha apoyado
en el carácter de Estados Unidos como potencia hegemónica mundial, una posición que está ahora en cuestión cada vez más, ¿no? Entonces, tenemos ya desde un punto de vista de más corto plazo la visita de Netanyahu a Estados Unidos, una visita en la cual bueno, se reunió tanto con líderes demócratas como republicanos y el contexto de esas reuniones ha sido bastante claro. Es decir, estamos en el comienzo real de las campañas electorales presidenciales, de la campaña electoral presidencial, y en esa campaña es sabido que el lobby pro-Israel tiene un enorme poder tanto en los medios de comunicación como en la financiación de campañas y Netanyahu claramente ha ido a Estados Unidos justo en este momento a hacer valer este poder del lobby pro-Israel. Hacer valerlo tanto con republicanos como con demócratas para dejar claro que si quieren tener el apoyo de Israel, el apoyo de ese lobby pro-israelí en las elecciones, tienen que apoyar a Israel en su estrategia en Oriente Medio, al menos en este momento. Y lo que no sabemos exactamente es ese apoyo de republicanos y demócratas hasta dónde ha llegado. Pero está claro que es lo que ha dado cobertura a Israel para lanzar una serie de provocaciones contra Hezbollah, contra Líbano, contra la capital de Líbano, Beirut, contra Irán, contra Hamas. Provocaciones que evidentemente tienen el objetivo habitual de Israel de generar una escalada regional. Entonces, claro, el dar el visto bueno a Israel para que aborde esa estrategia supone dar por supuesto que va a haber una respuesta de Irán y probablemente de otros países de Oriente Medio, una respuesta muy dura que solo tiene sentido si se consigue por parte de Israel que esto efectivamente responda a su estrategia de generar un conflicto ya de ámbito regional. Pero claro, esto no tiene una lógica solo desde el punto de vista de Israel si no se consigue también implicar a Estados Unidos, porque Israel ya tiene enormes dificultades militares en este momento para defenderse solo con las fuerzas palestinas, con Hezbollah, con los hutíes, con los que está ahora, digamos, peleando, batallando, pero Israel no tiene ninguna posibilidad si se tiene que enfrentar a la vez, además, a Líbano, a una guerra directa contra Hezbollah, a Siria y a Irán, por supuesto. Claro, todo esto solo tiene sentido si Israel consigue implicar a Estados Unidos en ese conflicto. Sí. Y así todo, Estados Unidos tendría también enormes dificultades para vencer y someter a un país tan grande y con tantos recursos industriales y militares como Irán, sin olvidar que en ningún caso el mundo emergente y China y Rusia fundamentalmente en ningún caso iban a admitir una derrota del bloque emergente contra Estados Unidos y que cambie los equilibrios políticos o geopolíticos en Oriente Medio. Con lo cual tenemos un tablero de ajedrez muy complicado y muy peligroso y en el cual no sabemos exactamente esa docilidad y esta es la cuestión clave, esa docilidad de la clase política estadounidense frente a los intereses del gobierno de Israel, hasta dónde está llegando. Y esa es la cuestión clave que lamentablemente nos va a definir probablemente el futuro a corto plazo en Oriente Medio, en Asia Occidental. Bien, pues Errukane, si te parece, por hoy lo dejamos aquí. Ya sabéis, dejarnos comentarios, propuestas, ideas, preguntas en el canal de YouTube. Las iremos respondiendo con estos vídeos de preguntas y respuestas. Por favor, si queréis ayudarnos, si no os habéis suscrito al canal, suscribiros simplemente apretando la tecla. Si queréis uniros al canal, haceros miembros, pues apretar en la tecla unirme y difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban. Y bueno, pues sin más, Errukane, si te parece, lo dejamos aquí. Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Un saludo.